En este vídeo vamos a tratar el tema de la teoría general de los actos procesales. Lo que vamos a ver es, primero, qué es el concepto de acto procesal. Vamos a clasificar los actos procesales, vamos a ver cuáles son sus características, sus requisitos, tanto de lugar, tiempo y forma, y los vicios de los actos procesales, que son la nulidad, anulabilidad y también algunas irregularidades. Entonces, vamos a empezar primero con el concepto de acto procesal. Lo cierto es que hay que aclarar una serie de conceptos. Primero sería el hecho jurídico, que es el acaecimiento ocurrido en el mundo exterior que comporta la alteración de la realidad con consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo en el matrimonio es un hecho acaecido que crea relaciones jurídicas como la filiación, paternidad, patria potestad. Tenemos después el concepto de hecho jurídico procesal, que tiene unas consecuencias en el proceso, por ejemplo, la muerte de una parte que provoca una sucesión procesal en un proceso civil o la terminación del proceso penal, si es el acusado. El acto jurídico es el acontecimiento del mundo exterior determinado por la voluntad de una persona y con consecuencias en las relaciones jurídicas. Si en el hecho jurídico no interviene voluntad humana, en el acto jurídico sí. Este sería, por ejemplo, el caso de la inscripción del nacimiento de un hijo en el registro civil o del testamento. El acto jurídico procesal es el acto jurídico que se desarrolla en el seno y como parte de un proceso y que produce efectos en ese ámbito, aunque también puede tener eficacia en otro ámbito extraprocesal. Por ejemplo, la demanda, que es el acto procesal de parte por excelencia, produce un conjunto de efectos materiales que vienen determinados por normas de naturaleza material, como por ejemplo la interrupción de la prescripción del artículo 1945 del Código Civil. Pasamos al siguiente punto, clasificación de los actos procesales. La clasificación de los actos procesales, en función del sujeto de quien provienen, se pueden dividir entre actos procesales de las partes, del órgano jurisdiccional y de terceros. En los actos procesales de las partes pueden ir destinadas a obtener una resolución judicial o a crear situaciones jurídicas. Y los actos procesales del órgano jurisdiccional pueden provenir del juez o del lag. Y esto es lo que podemos ver aquí en esta tabla y queda muy bien explicado. Y simplemente ya añadir que de terceros, los actos procesales de terceros son aquellos en los que intervienen sujetos distintos a los anteriores, como por ejemplo testigos, peritos en la fase práctica de la prueba, etc. Pasamos al siguiente punto. ¿Cuáles son las características de los actos procesales? Aunque los actos procesales entran dentro de la categoría de los actos jurídicos, presentan diferencias con los actos de los particulares en el ámbito jurídico privado. En efecto, tenemos que tener en cuenta que los actos procesales de partes tienen que realizarse por aquellos que tienen las capacidades de las leyes que el enjuiciamiento exigen. Basta decir que las leyes procesales requieren que las partes tengan capacidad para ser parte, capacidad para comparecer en juicio y que suplan su incapacidad de postulación, lo que se hace mediante la intervención del abogado y del procurador. En lo que se refiere a los actos que provienen de los servidores del órgano judicial, estos realizan actos válidos porque tienen habilitación legal para llevarlos a cabo. Es decir, que sean realmente funcionarios del Estado y, en caso de los jueces y magistrados, que tengan jurisdicción y competencia. La jurisdicción sería la potestad para conocer, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en cualquiera de los distintos órdenes jurisdiccionales, y la competencia hace referencia al poder de un órgano jurisdiccional de conocer dentro de un concreto orden jurisdiccional de una determinada materia, con conexión a un determinado territorio y en alguna de las manifestaciones que tienen la función jurisdiccional. Tenemos también que tener en cuenta que los actos procesales son normalmente los actos unilaterales y recepticios, cuando la declaración de voluntad llega al destinatario de la misma, el juez o las partes. No puede exigirse que se acredite efectivamente que han sido conocidos por el destinatario, pero se presume que así es cuando se han cumplido los requisitos establecidos para garantizar que esto sea posible. En otras ocasiones el acto no es unilateral, sino complejo, e intervienen como agentes necesarios varias personas, formando un colegio, todos al mismo nivel de importancia y en la misma posición jurídica. Sería el caso, por ejemplo, en la sentencia dictada por el tribunal.
¿Cuáles son los requisitos de los actos procesales? Vamos a ver requisitos de lugar, de tiempo y de forma. En primer lugar, requisitos de los actos procesales, requisitos de lugar. Los actos judiciales deben practicarse en la sede del órgano jurisdiccional. Podemos observar que la ley se refiere a los actos judiciales como un concepto más restringido que el de acto procesal, pues no incluye los actos de parte y a los actos de terceras personas. Los actos judiciales pueden realizar actuaciones en cualquier lugar del territorio de su jurisdicción, fuera de la sede judicial, cuando fuese necesario o conveniente, dice la ley, para la buena administración de la justicia. Por ejemplo, la práctica de la prueba de reconocimiento judicial de un edificio, o la entrada y registro en la oficina o sede de una sociedad o de una empresa. Otras veces también los supuestos de enfermedad de un testigo. El órgano jurisdiccional se traslada a la residencia o domicilio del testigo enfermo para reconocer su testimonio. Si el lugar donde debe realizarse el acto procesal se encuentra fuera del territorio de la jurisdicción del órgano judicial, habrá que acudir al auxilio judicial, salvo que el acto que se deba realizar sea de una diligencia de instrucción penal o, tratándose del orden jurisdiccional civil, de una diligencia de prueba, en cuyo caso también podrán realizarlas tanto el órgano jurisdiccional competente para realizar las fases de instrucción penal como el juez civil, aunque se encuentre fuera del territorio de su jurisdicción, siempre que, en el caso de las diligencias de instrucción penal, se dé noticia al juez competente y, tratándose de diligencias de prueba en el orden civil, no perjudique la competencia del juez correspondiente y venga justificada por razones de economía procesal. ¿Cuáles son los requisitos de tiempo de los actos procesales? Pues varios. Empezando con el momento de realización del acto, hay que decir que las actuaciones judiciales habrán de practicarse en días y horas hábiles, sin perjuicio de las peculiaridades de las actuaciones electrónicas. Los días hábiles son todos los del año, excepto los declarados inhábiles, como sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad, así como todos los días del mes de agosto, salvo actuaciones judiciales declaradas urgentes por normas procesales, o salvo que el Consejo General del Poder Judicial los habilite por reglamento a efectos de otras actuaciones. Las horas hábiles median desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, salvo disposición legal. Se amplían expresamente las horas hábiles en los actos de comunicación y ejecución desde las 8 hasta las 10 de la noche. Cuando concurra causa urgente, los tribunales podrán habilitar horas y días inhábiles si la demora pudiese causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia o provocar la ineficacia de una resolución judicial. Por ejemplo, sería el caso de las medidas cautelares. Entonces serán hábiles los días del mes de agosto sin necesidad de expresa habilitación y tampoco será necesaria habilitación para proseguir en horas inhábiles las actuaciones urgentes que se hubieran iniciado en horas hábiles. No cabe interponer recurso alguno contra la resolución de habilitación de días y horas hábiles. Y para la instrucción de las causas criminales son hábiles todos los días y todas las horas del año, sin necesidad de habilitación especial. En cuanto al orden de la serie de actos que componen el procedimiento, hay que distinguir entre los conceptos de término y de plazo. El término es un momento en el tiempo determinado por día y hora para realizar la actuación judicial. Se cita para un término. La concurrencia de fuerza mayor puede impedir su cumplimiento, pudiendo procederse a efectuar nuevo señalamiento de término. El plazo supone un lapso de tiempo dentro del que puede realizarse el acto procesal y exige la determinación de un momento inicial y de otro final. Hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. Primero, el cómputo de plazos. El día inicial es el siguiente a aquel en que se hubiese efectuado el acto de comunicación, y el día final integra el día del vencimiento, que expira a las 24 horas. Si éste es inhábil, el plazo se entenderá prorrogado al siguiente día hábil. Cuando el plazo viene señalado por meses o años, se computan de fecha a fecha, y si no hay día equivalente en el mes del vencimiento, el plazo expira el último día del mes. Otra cuestión a tener en cuenta, la improrrogabilidad, es la regla general. Cabe interrupción en casos de fuerza mayor que ha de ser apreciada por el LAG, mediante decreto de oficio o instancia de parte, contra el que cabe revisión con efectos suspensivos. Se reanudará su cómputo tras cesar la causa determinante de la misma. Y la última de las cuestiones son los plazos propios e impropios. Los propios son referidos a las partes y el efecto de sin observancia que tienen como precursión
del trámite, pasándose por el impulso de oficio al trámite siguiente. Los impropios son establecidos para los actos de personal de los órganos jurisdiccionales. Su inobservancia no implica preclusión, siendo obligado a realizar el acto, si bien con posibilidad de exigir responsabilidad disciplinaria. Y en tercer lugar, debemos hablar sobre la presentación de escritos y su relación con el tiempo. El día final de presentación de escritos es hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. Y los escritos y documentos electrónicos pueden presentarse entre las 24 horas del día final del plazo. La constancia de presentación puede ser persona que da constancia, como funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal Administrativa, que diligenciarán día y hora de la presentación de demandas, escritos de iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros sujetos a plazo perentorio. O puede ser recibo a la parte, cuando la presentación de escritos y documentos se realiza en papel. El funcionario está en pasillo, haciendo constar la oficina judicial ante la que se presenta y día y hora de presentación. En caso de actuaciones electrónicas, se emite de forma automática recibo por este medio, con número de entrada de registro y de la fecha y la hora de la presentación, en la que se tendrá por presentados a todos los efectos. Si se presenta en día y hora inhábil, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente. Los requisitos de forma de los actos procesales. La forma es la manifestación externa del acto. Puede haber actuaciones orales, escritas o que dependamos del idioma. Entonces, en cuanto a las actuaciones orales, decir que deben cumplir el principio de inmediación y de publicidad, además de ser documentados y autorizados por el LAG, bajo pena de nulidad. Se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen, y no podrán transcribirse salvo determinación legal. Si las actuaciones se realizan a través de videoconferencia, deberá acreditarse por el LAG las personas que intervienen mediante la previa remisión a la exhibición directa de documentación, por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo. Cuanto a la publicidad, es un derecho fundamental de las partes a un proceso público y a una forma de organizar el proceso. Los LAG velarán para que los funcionarios de la oficina judicial publiquen en un lugar visible al público, el primer día hábil de cada semana, la relación de señalamientos del tribunal, con fecha y hora de celebración, tipo de actuación y número de procedimiento. Se concreta en una regla general y excepciones. La regla general dice que las actuaciones de prueba, vistas y comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes antes de la resolución, se practicarán en audiencia pública, y algunas excepciones que podrán practicarse a puerta cerrada por protección del orden público de la seguridad nacional, por protección de los intereses de los menores, por respeto a la vida privada de las partes, por protección de otros derechos y libertades, porque la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia. Se establecen unas reglas a considerar en esta excepcionalidad. Debido al cumplimiento del principio de contradicción, antes de acordar la celebración a puerta cerrada de cualquier actuación, el tribunal oirá a las partes presentes en el acto. Además, la resolución judicial reviste la forma de auto motivado y recurrible, sin perjuicio de formular protesta y suscitar la cuestión, si fuese admisible, en el recurso procedente contra la sentencia definitiva. Y los LAG podrán adoptar igualmente esta medida. El secreto puede venir referido a todas las actuaciones o a una parte de las mismas. Las deliberaciones de los tribunales colegiados son secretas y también los resultados de las votaciones, sin perjuicio de la publicidad exigida respecto de los votos particulares que se formulen. En aquellos casos permitidos para celebrar actuaciones procesales telemáticas, podrá garantizarse el acceso del público a todas las actuaciones orales a través de la emisión de sistemas de difusión telemática. En cuanto a las actuaciones escritas, hay que decir que los actos escritos, la legislación procesal atribuye esta forma a determinadas actuaciones, como el escrito de demanda. ¿Cuál es la forma de presentación? Pues la regla general dice que se presentarán y recibirán todos los escritos mediante sistemas telemáticos o electrónicos, salvo excepciones. Todos los profesionales de la justicia están obligados al empleo de estos sistemas, pero estarán obligados a intervenir a través de los medios electrónicos. Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejercen actividad profesional colegiada obligatoria para todos los trámites y actuaciones que
ricen con la Administración de Justicia, los notarios y registradores, a quienes representen a un interesado, los funcionarios de las administraciones públicas. Todo lo presentado telemáticamente indicará el tipo y número de expediente y año al que se refieren e irán debidamente foliados mediante un índice electrónico para su localización y consulta. Se efectúa a través de la firma electrónica. ¿Cuáles son las matizaciones o excepciones a la regla general? 1. Los escritos y documentos se presentarán en soporte de papel, cuando los interesados no estén obligados a utilizar los medios telemáticos y cuando no sean susceptibles de conversión en formato electrónico y en todos los demás supuestos previstos por las leyes. Serán depositados y custodiados en el archivo de gestión o definitivo de la oficina judicial. Además, en supuestos en que la autenticidad solo pudiese ser reconocida o verificada mediante ese examen directo o por otros procedimientos, podrán ser presentados por soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas. Si alguna de las partes lo solicitasen, habrán de aportarse aquellos en soporte papel original en el plazo o momento procesal que se señale. Si el servicio de comunicaciones telemáticas electrónicas resultase insuficiente, se deberá presentar en soporte electrónico ese día o el día siguiente hábil junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la presentación sin éxito con recibo de recepción. En caso de interrupción no planificada del servicio telemático o electrónico, se podrán proceder, si se trata de escritos perentorios, a presentarlo en la oficina judicial el primer día hábil siguiente a esta situación, con justificante de dicha interrupción. Y en caso de interrupción planificada, deberá anunciarse con antelación suficiente informando a los medios alternativos de presentación que procedan. Finalmente, en cuanto al idioma, se utilizará el castellano, pero debe tenerse en cuenta que podrá usarse también la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiera producir indefensión. Las partes podrán utilizar la lengua de la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, también procuradores, abogados, testigos, peritos, etc. Las actuaciones judiciales y los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán plena validez y eficacia sin necesidad de traducción al castellano. Se traducirá si lo disponen las leyes, cuando una parte alegue indefensión y cuando haya de surtir efecto fuera de la comunidad. Si la documentación está redactada en idioma que no es ni castellano ni de la comunidad autónoma, deberá acompañarse de traducción. Puede ser privada u oficial. La privada está abierta a la posibilidad de impugnación por la otra parte y oficial ordenada por el letrado de la Administración de Justicia a costa del que presenta el documento. En las actuaciones orales se podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de decir la verdad. La ley regula dos supuestos: en interrogatorio, declaración o participación del conocimiento personal de una resolución respecto de personas que no conocen el castellano ni la lengua oficial de la comunidad. Se procederán a nombrar intérprete mediante decreto, levantándose acta donde constará el texto original y su traducción al idioma oficial, siendo firmada por el intérprete. Además, cuando la persona fuese sorda, se le nombrará un intérprete de la lengua de signos adecuado, levantando acta. Y pasamos ya al último punto, que son los vicios de los actos procesales. Primero, hay que decir que el incumplimiento de los requisitos de los actos procesales puede provocar que estos actos sean declarados nulos, anulables o irregulares. Y existen defectos que pueden ser subsanados y evitar los efectos de las declaraciones antes dichas. Los conceptos de nulidad, anulabilidad y irregularidad son de tradición civilística y expresan las consecuencias que llevan aparejadas. Hay que hacer una distinción de estos atendiendo a la gravedad o a la infracción. La nulidad absoluta, radical o de pleno derecho tiene ausencia de alguna o de algunos presupuestos del proceso o cuando el requisito incumplido al realizar el acto procesal sea de especial relevancia. La anulabilidad o nulidad relativa, cuando los actos procesales se hayan realizado infringiendo determinados preceptos no esenciales o de menor importancia. E irregularidad, cuando dicho acto se realice con la infracción de algún requisito de escasa entidad. Los efectos jurídicos que se derivan en la declaración de un determinado acto como nulo, anulable o irregular son distintos. La nulidad y la anulabilidad tienen como consecuencia jurídica la ineficacia, aunque a distinto nivel. La irregularidad únicamente es un reproche, una sanción económica para el sujeto que hubiese realizado el acto infringiendo determinados requisitos, pero no la ineficacia del acto.
Vamos a ir uno por uno. En primer lugar, la nulidad de los actos procesales. La nulidad se caracteriza porque la ineficacia que produce reviste una extrema severidad. Se va a declarar ineficacia del acto a todos los efectos jurídicos, aunque también existen supuestos en los que el acto declarado nulo no implicará la de los sucesivos que fueren independientes de aquel. Las consecuencias, pues que produce efectos ex tunc, es decir, ineficacia del acto desde el mismo momento en que éste se realizó. Si el acto viciado de nulidad es el que ha dado lugar a que se produzcan las actuaciones posteriores, entonces la declaración de nulidad de dicho acto también de todos los posteriores. O sea, se puede declarar la ineficacia de todo lo actuado desde el momento en que dicho acto se produjo. Es lo que se conoce como nulidad de actuaciones. ¿Cuáles son las causas según el cual los actos procesales sean declarados nulos? Pues cuando se produzca por o ante un tribunal con falta de jurisdicción o de competencia, se realicen bajo violencia e intimidación, se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que haya podido producirse indefensión, se realicen sin intervención de abogado, haya vista sin la perceptiva intervención del LAG, otros casos o leyes que lo establezcan, etc. ¿Cuál es la anulabilidad de los actos procesales? Pues es un tipo de ineficacia que deriva del incumplimiento de preceptos que no son esenciales para el proceso o los requisitos incumplidos son de menor importancia. Tiene efectos ex nunc, es decir, que la ineficacia no se retrata en el tiempo hasta el momento en que el acto fue realizado, sino que, una vez anulado el mismo, éste deja de producir efectos en el seno del proceso. ¿Cuáles son las causas? Pues que no se encuentran expresamente recogidas ante esta dificultad. La regulación deja resquicios para interpretar que sí existen supuestos de incumplimiento de menor intensidad que no llevan aparejada necesariamente la nulidad radical del acto con todas sus consecuencias. Los defectos causantes de un vicio de anulabilidad son que solo pueden ser puestos de manifiesta a instancia de parte perjudicada, el hecho valer el defecto y, estimado por el tribunal, la declaración produce efectos ex nunc y si el acto defectuoso no es impugnado en el plazo establecido, dicho acto queda subsanado por el mero transcurso del tiempo pasando a ser un acto válido. Y finalmente la irregularidad procede cuando el acto se haya realizado infringiendo algún requisito de escasa entidad, en los casos en los que la infracción no pueda incluirse en las causas de anulabilidad, por lo que su declaración conlleva únicamente una corrección disciplinaria traducida en una sanción normalmente económica para su responsable. Un ejemplo, pues, las denominados plazos impropios por el órgano judicial, que no supone la nulidad del acto afectado, pero sí es posible la imposición de una corrección disciplinaria al autor. Y hasta aquí llegaría este vídeo sobre los actos procesales.